Buenas noches, amigas y amigos de Canal Capital, Canal Público. Un día más con todos ustedes para hablar del estado de la paz y de los derechos humanos en Colombia. Y en realidad hoy vamos también a tratar de ofrecer una visión más general de la situación de los derechos humanos en Latinoamérica, porque nuestro invitado, Diego García Sayán, es el actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, señor García Sayán. Bueno, buenas noches y un gusto encontrarte nuevamente y poder estar a disposición de los televidentes. Muchísimas gracias. Hoy tenía que estar aquí también mi compañero de programa, que es Pedro Medellín, pero ha sido imposible y por eso le doy las gracias en nombre de ambos y de Canal Capital por recibirnos en su biblioteca, en su despacho de trabajo acá en Lima, que me imagino que será un lugar donde la reflexión y el estudio para desarrollar la importante labor como magistrado desde el año 2004 y como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su importancia. El sistema interamericano de derechos humanos a nivel mundial es reconocido como uno de los más progresistas, y específicamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son ejemplo y tratan los temas de violaciones masivas de derechos humanos, pero también de aspectos muy concretos, y la actualidad manda, y una de las últimas sentencias sobre la fecundación in vitro, por ejemplo, pues ya está escrita, firmada y generando cierta polémica también. Son puntos de referencia, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones del mundo. Mi pregunta iría en ese sentido: ¿qué diferencia hay entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otros organismos similares en la región de África o de Asia? Mira, son varias las diferencias y no hago una comparación exhaustiva porque no tengo los elementos suficientes para hacerlo. Pero primero hay unas diferencias formales que son importantes, ¿no? La Corte Interamericana, a diferencia del Tribunal Europeo, tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de sus sentencias. Estas no pasan a ser procesadas posteriormente por un órgano político, como ocurre en Europa, sino es la propia Corte la que tiene que darles continuidad. Y ese proceso es muy importante porque se dan diálogos muy provechosos entre las víctimas y el Estado que, sin cambiar la sentencia, van enriqueciendo el proceso de cumplimiento de las mismas. La segunda diferencia importante, es también formal, es que el acceso directo al tribunal regional en el caso interamericano no existe, se da a través del filtro de la Comisión Interamericana, lo que lleva a que los casos que se dan, que conoce la Corte Interamericana, acaban siendo, no porque la Corte los selecciona, sino porque así van llegando casos que podríamos llamar emblemáticos, de manera que sirven de punto de referencia, de punto de orientación, no tanto para casos siguientes de la Corte, sino principalmente para orientación y guía para los jueces y tribunales nacionales que así lo consideran pertinente. Y tal vez una tercera diferencia, que sí no es tanto formal sino más sustantiva, es que si bien en el sistema jurisdiccional europeo también han habido ingredientes importantes sobre medidas de no repetición que van más allá del caso específico, eso en el caso nuestro es casi una constante. Que si se presenta un caso de una persona cuyos derechos han sido afectados y eso se explica por ciertas normas o por ciertas prácticas del Estado, la sentencia de la Corte no solamente busca resolver el caso, sino prevenir que un caso parecido se pueda presentar en el futuro. Por ejemplo, el caso de la jueza Atala en Chile, que es un tema que tiene que ver con la orientación sexual de la víctima,
podría haber habido una solución casuística y decir, bueno, que sea reparada por el daño que se le hizo y por una sentencia de la Corte Suprema de Chile que afectó la Convención Americana a juicio de la Corte Interamericana, pero se establecieron medidas de política y reparativas para prevenir que esto se pudiera repetir en el futuro. Pero el cumplimiento de las sentencias de la Corte tiene un índice alto en los países afectados, o por el contrario, a pesar de ese seguimiento que se hace por la Corte, hay reticencias al incumplimiento, y si se produce ese incumplimiento, ¿qué mecanismos hay para compeler a que realmente se cumpla y se repare esa violación de los derechos humanos, que en definitiva es el sentido de las sentencias? Las sentencias de la Corte Interamericana en general se cumplen. La parte de reparaciones económicas es la que tiene, por ejemplo, un índice que es más fácil de medir estadísticamente. El 80% de las reparaciones han sido pagadas, ¿no? A pesar de que se dice que son A pesar de que se muy dice altas, que son muy altas, pero a veces los tribunales y los medios de compensación nacionales son iguales o mayores, ¿no? Hay dificultades en algunos espacios que tienen que ver con las disposiciones de las sentencias orientadas a la investigación y sanción sobre pasadas violaciones. A veces hay rémoras que tienen explicaciones por el tiempo transcurrido, otras veces podría haber falta de voluntad institucional para que eso se pueda cumplir de manera apropiada. Pero en general yo diría que las lógicas de estados que en el discurso o en los hechos confrontan a la Corte diciendo no vamos a cumplir es algo excepcional, y que más bien las propias sentencias de la Corte, que tienen medidas de reparación que no son simples, sino que son una sucesión de piezas, abren a veces procesos que en sí mismos son complicados. Hay países que son más reticentes que otros a la aplicación de la propia doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana. Incluso diría yo que el conocimiento por parte de los profesionales en Europa se produce también esa situación. Hay un desconocimiento quizás mayor incluso de las propias sentencias del Tribunal Europeo y su no aplicación como doctrina. Aquí en Latinoamérica, el índice de aplicabilidad de la doctrina de la Corte por parte de los tribunales interiores es alto, se percibe, o hay un desconocimiento, es decir, se vive de espaldas a la doctrina de la Corte, en el sentido de que cuando se tiene que resolver otro caso se resuelve tan mal o tan diferente a como esté marcada la línea jurisprudencial de la Corte. Mira, aquí hacer una comparación entre países es muy difícil y muy complicado, son realidades muy disímiles entre sí, pero lo que sí se puede hacer es detectar y describir las tendencias, ¿no? Y las tendencias que visiblemente se están imponiendo en los últimos 5 hasta 10 años incluso, son aquellas en donde altos tribunales de los países concernidos asumen un papel activo en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, y lo que es más, en la incorporación en la judicatura nacional de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy día no es excepcional que una Suprema Corte como la de México, o la Corte Constitucional de Colombia, o el Tribunal Constitucional de Perú establezcan que para que la validez de las sentencias nacionales pueda ser perfecta, tienen que hacerse en concordancia con los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, que es el llamado control de convencionalidad, que ya está implantado como una obligación de los jueces mexicanos desde hace más de un año, que es una práctica recurrente en la Judicatura Constitucional de Colombia y de Perú, que si bien nos puede permitir ver en el escenario que hay otras realidades nacionales en donde ese ritmo de comprensión no se está dando, sí nos marca una ruta y una pauta. Entonces, esto nos lleva a una conclusión bien importante, porque cuando recién empezaba la justicia interamericana en nuestra América, hace más de 20 años, en un proceso parecido al que hay hoy día en el África, en muchos sectores judiciales nacionales había mucha reticencia. La reticencia frente a la amenaza de lo nuevo, de lo que podía significar una judicatura extranjera que quitara y restara atribuciones a los tribunales nacionales.
La práctica ha ido demostrando lo contrario, ¿no? Que esas sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana dan herramientas muy útiles a la justicia nacional para que cuando encuentran una realidad en donde a veces la ley les presenta un impedimento para resolver positivamente un caso en el que se estén violando los derechos humanos, encuentran las Y ese obligaciones nivel de, internacionales, ¿no? y ese nivel de aceptación es igual en la judicatura que en la política. Es decir, eh, manifiestas que los jueces ya han asumido ese papel e incluyen en sus resoluciones las líneas o vectores jurisprudenciales, y no solamente en Latinoamérica. En otros países europeos toman, por ejemplo, y reseñas las líneas jurisprudenciales. Pero a nivel político hay una especie de contestación por parte de algunos líderes, quizás en algún caso respecto de la Corte y principalmente respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué se produce esa situación? Sí, en líneas generales es cierto, pero con un matiz. Esto cuando digo que los jueces están asumiendo, no es un asunto generalizado, pero lo importante es que eso ha venido desde arriba. Y en estructuras jerarquizadas como las judiciales es muy importante que sean los supremos tribunales, las cortes constitucionales, los primeros que hayan dicho esta jurisprudencia internacional es derecho interno, eso es obligación de los jueces. Entonces eso marca ya una ruta y una pauta orientadora. En los sectores políticos es distinto, ¿no? Y yo me atrevería ahí a hacer sí una suerte de generalización, ¿no? Porque me da la impresión que en los poderes legislativos, ¿no?, hay una desconexión muy grande con estas obligaciones internacionales que todavía siguen siendo percibidas como algo que finalmente le corresponde a las cancillerías de los respectivos estados. Y no es muy usual que cuando una decisión de la Corte Interamericana implique en su ejecución alguna modificación legal y normativa, tenga el mismo grado de respuesta como la que se encuentra en espacios judiciales, pese a que han habido casos como uno en Chile, en el que incluso se cambia la Constitución para proteger un aspecto del derecho a la libertad de expresión. Pero indudablemente ahí hay una tarea pendiente, que por supuesto da cuenta de debates políticos en las campañas electorales en donde el tema a veces está ausente. Con un elemento adicional, pues como aquí estamos hablando de derecho internacional y a veces de sensibilidades nacionales en donde lo externo se puede percibir como una imposición frente a la soberanía nacional, esto en el discurso político muchas veces se utiliza en un sentido, vale la pena el término, estrictamente reaccionario, Sí. en el sentido de contrario a cualquier evolución democrática. Parece mentira. Yo muchas veces me lo planteo que a estas alturas, cuando estamos hablando de un sistema universal de derechos humanos, un sistema universal, regional en cada caso, de protección de los derechos humanos, la discusión se plantea de que es algo externo, algo extranjero y no algo propio, porque al fin y al cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de todos y cada uno de los países que la integran. No son los 7 jueces que haya en la Corte, sino los propios países los que han conferido ese poder soberanamente, por tanto, forman parte del propio derecho. Que se produzca esa discusión política de decir lo de fuera no lo voy a respetar porque claro, lo mío es mejor, es absurdo. Así es, pero eso yo creo que sí hemos vivido una evolución extraordinaria en los últimos 10 años, ¿no? Es cierto, básicamente en el ámbito de lo judicial, pero para constatar lo obvio, ¿no? Estas son obligaciones internacionales, primero contraídas por decisión soberana. No fue un marciano ni un venusiano el que dijo aquí está la Convención Americana de Derechos Humanos, sino fue redactada por representantes de los estados. Son representantes de los estados los que eligen a los miembros de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana y los pueden destituir también si es que incumplen sus obligaciones, de manera que ese es un aspecto absolutamente esencial. O sea, la soberanía es la base de estas obligaciones, que incluyen un componente importante, el componente de la Convención Americana, que no es lo mismo en el Tratado Europeo, que es la obligación de los estados de adaptar su legislación, sus prácticas institucionales y políticas a estas
reglas internacionales soberanamente construidas. Entonces, si bien es cierto todavía que hay una relativa distancia frente a los sectores políticos, ¿no?, llama la atención que cuando en general en las sociedades el estrato judicial suele ser el más conservador, el último en adaptarse a los cambios y a las reformas institucionales y legislativas, en este caso hayan, y felizmente porque hay liderazgos, hay gente con nombre y apellido de carne y hueso en México, en Colombia, Perú, en Argentina, que han sido claves en esto y que yo creo que la historia les tendrá que ir reconociendo su papel a la larga, ¿no? Sí, porque realmente la Corte Interamericana rompe esa medida, ¿no? Es decir, es una Corte progresista al margen y con independencia de la composición en cada momento, pero en sí misma no representa esa lentitud conservadora que la mayoría de los tribunales tiene en el desarrollo de sus, Sí, de sus labores, es ¿no? cierto que la Corte tiene... Quizás por la historia tan virulenta vivida y de violaciones masivas de los derechos humanos ha hecho que estemos en esta parte del mundo a la cabeza ahora de protección de sus derechos. Podría ser, no quisiera comparar con otras zonas, pero de hecho a nosotros nos preocupa muchísimo que en un continente en donde la denegación de justicia, la violación de principios como el del plazo razonable, para empezar por lo más modesto, digamos, de los derechos humanos afectados, hace que para la Corte sea muy importante que la cumplida justicia se dé dentro de un plazo razonable y además que esto pueda ser explicado y que pueda ser llevado a la práctica, ¿no? Colombia, de estar entre el grupo de países que estaban más o menos señalados con el dedo, o algunos dicen en la lista negra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de cumplimiento, por el número de casos, etcétera, ha pasado a ser, y es parte afirmación y parte pregunta, un país altamente colaborador con la Corte, incluso asumiendo inspecciones o visitas o estancias sin ningún tipo de control ni preparación. ¿Es esto así? Y si es así, ¿a qué se debe? Mira, nosotros no hacemos comparaciones entre países, ¿no? Pero sí podemos constatar una evolución notablemente positiva en Colombia, país sobre el cual, como tú lo decías, hay muchos casos en la Corte, aunque estadísticamente no muchos más que los demás de la región, pero en el que en ese proceso de seguimiento de los casos, de supervisión de cumplimiento, hay un diálogo constructivo, ¿no? Un diálogo en donde sin duda muchas veces no gusta en el Estado el contenido de las sentencias y en particular lo que atañe a algunos componentes de las reparaciones, pero dentro de una dinámica en donde sentimos que hay un Estado que está dando respuestas muy importantes. Y no me refiero solo a aquellas que de por sí ya son relevantes, como la posibilidad de que la Corte pueda haber tenido, más que en ningún otro país de la región, con excepción de Costa Rica, donde está nuestra sede, periodos de sesiones públicas en Colombia, como el que vamos a tener por tercera vez en Colombia en el mes de marzo en la ciudad de Medellín, por invitación del propio Estado colombiano, sino porque estamos viendo un fenómeno de retroalimentación singularmente importante en un aspecto, entre otros, que tiene que ver con las reparaciones, que es un tema urticante, complicado, incómodo, pero que, como lo hemos destacado en varias sentencias recientes, cuando una instancia como el Consejo de Estado de Colombia, que no hay igual en otro país de América Latina, establece ciertos criterios y montos de reparaciones, como pocas veces lo ha hecho la Corte en estos casos, dice, bueno, lo que el Consejo de Estado ha resuelto es algo suficiente, más allá de centavos más o centavos menos, sobre lo cual la Corte Interamericana no tiene nada más que decir, ¿no? Entonces, esa retroalimentación va en una dirección muy constructiva, es decir, no solamente es un discurso de gran hospitalidad y de un diálogo constructivo en las sesiones y en los trabajos para los casos, sino para capacitar y fortalecer a la institucionalidad local, porque no debiera ser la Corte Interamericana del espacio donde se están fijando reparaciones por un asesinato, por una tortura o por un secuestro,
que lo hagan las autoridades nacionales es su obligación, y si lo tiene que hacer la Corte Interamericana, es bueno eso porque el sistema nacional no fue capaz o no quiso hacerlo. Y yo creo que en Colombia hay una ruta de respuesta positiva muy importante en ese sentido, ¿no? Quizás también sería bueno insistir en que la Corte Interamericana no es una instancia nueva. Es decir, mucha gente piensa que es que recurrimos a la Corte Interamericana porque allí se va a resolver mi caso, sino que se refiere precisamente a si ha habido las garantías del debido proceso o no los ha habido, y si se han cumplido esos parámetros. Falta ahí una concepción, una evidencia de que eso es así, o todavía siguen creyendo Sí, no, yo creo instancias oficiales y no oficiales, que es una nueva que instancia. es una nueva instancia, y tú lo ves en a veces declaraciones de sectores sociales, sectores políticos, y es muy como si la Corte Interamericana fuera una especie de alternativa a las autoridades nacionales, ¿no? O una suerte de amenaza, voy a ir a la Corte Interamericana. No, es un derecho que tiene la gente cuando se han agotado los trámites internos, y son las autoridades nacionales, primero, aquellas a donde la gente por lógica tiene posibilidad de llegar de manera directa, más simple, más eficaz. Y en segundo lugar, las que tienen la obligación de resolver y de responder. Entonces, hay que ir generando mayor debate, mayor discusión, mayor información. Vamos a tener a fines de este año, espero, a disposición de todos los jueces de América Latina una herramienta informática fundamental que estamos construyendo con el apoyo de la Corte Suprema de México, que va a ser más de 3.500 a 4.000 indicadores, ¿no? De términos, de conceptos, que cualquier juez en Colombia, Argentina o Guatemala pueda poner, y va a encontrar la parte pertinente de la profusa jurisprudencia de la Corte Interamericana que la pueda ser útil para resolver un caso de desaparición forzada, un caso de orientación sexual o lo que fuera, para que cada juez nacional la interprete en función de sus propios criterios. Pero si es que le están diciendo a los jueces, oiga, ustedes tienen que tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana, naturalmente con lo que hay ahora, que son sentencias muy extensas, que la mayoría de jueces tendría que revisar en medio de multitud de expedientes que tienen que resolver, creo que esta puede ser una herramienta muy importante que las autoridades judiciales nacionales, las Cortes Supremas y otros podrán utilizar como una herramienta de mejoramiento de las capacidades profesionales locales, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un corte publicitario en nuestra proyección, pero ya quedan apuntados algunos temas muy interesantes en relación a Colombia, y es la cooperación, pero también quedan temas pendientes como el de la participación de las víctimas y las últimas sentencias, el caso Mapiripán, el caso Santo Domingo, que quizás recogen todas estas cuestiones que ya quedan apuntadas. Y ahora continuaremos con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Cuando se habla de la situación de los derechos humanos, parece como que hay muchas más violaciones de los mismos en Latinoamérica que en Europa, y las reclamaciones son mayores en Europa y además peor resueltas. ¿Es esto así? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en general en Latinoamérica y en Colombia en particular? Mira, la realidad demográfica de América o América Latina, que es propiamente el espacio en el que actúa la Corte Interamericana, de más de 500 millones de personas, no tiene relación lógica alguna con la estadística de casos que tiene la Corte Interamericana. Somos muy pocos casos para ese universo demográfico enorme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Es acaso la irrelevancia del sistema interamericano frente a ese océano de problemas? ¿O estamos más bien en una ruta en donde esos
casos que llegan, que son estadísticamente marginales, si es que cabe el exceso, pueden ser suficientes para que los aparatos de justicia e institucionales nacionales puedan operar con sus medios, ¿no? Y yo creo que es eso, más bien lo que está ocurriendo. Que hoy día, mientras conversamos aquí, hay miles de jueces en México, Colombia, Argentina o Perú que están siendo jueces interamericanos porque están aplicando en su ejercicio la Constitución Nacional, la Convención Americana, el párrafo tal de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué yo creo que esa es una buena y mejor ruta? Porque es la ruta que le da fuerza a las instituciones nacionales, a aquellas con las cuales el ciudadano y ciudadana de a pie pueden tener una relación más directa, más accesible, que no lo tendrán nunca con un tribunal, sea interamericano, europeo o africano, que siempre es un proceso que demora, ¿no? Llegar y demora conseguir, digamos, una admisibilidad y una sentencia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una dinámica ahí muy interesante, ¿no? De fortalecimiento de capacidades nacionales. Y luego una cosa que me parece importante, ¿no? Que la variedad de casos que va llegando al Tribunal Interamericano va generando un aumento de casos, ¿no? Por esa variedad. Es decir, a la Corte nunca había llegado un caso sobre un tema de orientación sexual en toda su historia, ¿no? Y lo hemos recibido y lo hemos resuelto. Un caso importante, de enorme trascendencia, muy debatido por algunos sectores, sobre fertilización in vitro o derechos reproductivos, llegó también, ¿no? Entonces, ahí creo que tienen hasta los comentarios de su santidad, ¿no? Sí, ha habido comentarios que agradecemos que en todos los ámbitos, ya no solamente interamericanos, se considere la sentencia de la Corte como un tema sobre el cual hay que debatir. Por supuesto que son temas como cualquier sentencia judicial nacional o internacional, debe ser materia de un libre debate y crítica si así lo hubiera. Entonces, para volver a tu pregunta, es decir, nuestra estadística no necesariamente refleja la situación de los derechos humanos en la región. Han aumentado los casos, pero ese aumento no significa que la situación esté peor, sino que hay gente que hace 10 años no se le hubiera ocurrido acudir. Que su caso, que tiene que ver con derechos sexuales, reproducción o propiedad privada, podía verlo este tribunal, que podían haber pensado exclusivamente para masacres, desapariciones o torturas, ¿no? Hablando de masacres y desapariciones, el caso Mapiripán, muy conocido en Colombia, también la última sentencia sobre Colombia, creo, el caso Santo Domingo, la masacre del 13 de diciembre de 1998, en la frontera de Venezuela, en Santo Domingo, demuestra un poco lo que venimos hablando. Por una parte, algunas disfunciones más o menos graves, como el caso de Mapiripán, en el que aparecieron indemnizadas víctimas que luego resultaron vivas, y ahí me gustaría comentar dónde está la responsabilidad, si es que la hay, porque hubo una gran polémica, tanto nacional como ante la Corte Interamericana, y en el caso Santo Domingo sí determina ese reconocimiento de que las instituciones internas funcionan bien en cuanto a la determinación de la reparación, pero sigue siendo necesaria esa reparación simbólica para dar una reparación integral a las víctimas. Mire, el caso de Mapiripán pues ha sido muy publicitado en los últimos meses, ¿no? A propósito de que se detectó, el Estado señaló públicamente que había nombres de víctimas que no eran víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estudiando bien los hechos, se envió a un equipo de la Corte, de la Secretaría, para que después de recibir toda la documentación de los representantes de las víctimas, de la Comisión Interamericana y del Estado, se pudieran producir entrevistas con algunas de estas personas que indebidamente, según se alegaba, estaban incorporadas en la lista de víctimas, ¿no? Se entrevistaron a algunas de estas personas y se vio que efectivamente ellas no eran víctimas, ¿no? ¿Y qué es lo que había pasado? En el curso del proceso fueron apareciendo algunos nombres, ¿no? Y luego, en el proceso de cumplimiento de la sentencia, ya a nivel interno,
fueron apareciendo otros como supuestas víctimas. Entonces no es que la Corte quiera lavarse las manos, ¿no? Sino en la identificación de los nombres y apellidos hubo gruesamente concordancia entre las partes de que esas personas eran las víctimas. Si en el proceso posterior de supervisión de cumplimiento se detectó que algunas de esas personas estaban indebidamente en ese listado, la Corte tenía dos opciones, ¿no? Una opción formalista, decir, bueno, la Corte no puede tocar nada de lo que ya ha dicho porque lo que la Corte dice es última palabra y, entre comillas, sagrado. Porque además no se permite una revisión del contenido de una sentencia, así lo dice la Convención Americana, no es que la Corte ha inventado esa teoría. Y el otro camino era simplemente lo que hizo la Corte al comprobar que ciertas personas que estaban en el proceso de supervisión de la sentencia consideradas como víctimas, que no lo eran, tenían que ser excluidas de esa supervisión, que es lo que finalmente se hizo, y eso creo que dejó satisfechas a las partes a un sentido y en otro. Ya que ocurre a nivel interno, si es que el Estado opta o no por un procedimiento administrativo o judicial para recuperar una reparación pecuniaria que el Estado podría considerar que indebidamente se pagó, es un asunto que ya le corresponde decidir a las autoridades nacionales. Y en el caso de Santo Domingo, los procesos de investigación hechos dentro del Consejo de Estado, que fueron muy profusos, muy amplios y de larga duración, determinó una serie de víctimas, de hechos primero, de identidades de víctimas y de reparaciones, que lo que la Corte hizo es tomar nota de que eso se produjo y asumir que aquellas otras personas que no habían sido incluidas en esa lista, como se demostró después en los hechos analizados en la Corte Interamericana, tenían que añadírseles a la lista sin tener que cambiar nada en cuanto a los montos de reparaciones para cada uno de ellos. Es decir, asumir como una cosa absolutamente esencial, la Corte Interamericana no es un tribunal penal internacional que pueda analizar como tribunal penal los hechos para determinar responsabilidades de individuos y se remite a lo que hagan los tribunales nacionales. Y en este caso, la Corte Interamericana constató. Hay una parte de esa reparación, quizás nos detenemos siempre más en la cuestión económica, pero tanto más importante es la reparación moral, la reparación simbólica, la reparación colectiva, que es precisamente donde muchas veces también los estados ponen más reticencia. Es tan importante esa reparación, la Corte es consciente, lo es desde mi punto de vista, e incide especialmente siempre en sus resoluciones, y cómo se controla, cómo se incita al cumplimiento. Mire, ese es un tema bien importante y nos remite a toda la problemática de la llamada justicia transicional, ¿no? Es decir, frente a una violación de derechos humanos grave, ¿no? ¿Cuáles eran las respuestas más evidentes y obvias? En el pasado era, bueno, que haya una investigación y una sanción penal si corresponde, ¿no? Que por supuesto es un componente. Pero desde lo que significa ver los procesos desde el ángulo de la sociedad y particularmente de los derechos de las víctimas, hay una serie de otros ingredientes que son también importantes, que no solamente la investigación y el castigo a los culpables, que significa el reconocimiento de responsabilidad, desde los autores materiales hasta de las autoridades del Estado, con lo que eso significa de reivindicación de los derechos de las víctimas. En segundo lugar, las reparaciones, que no son solamente las reparaciones económicas y materiales, que a veces se caricaturiza un poco lo que son las reparaciones de la Corte, pero tienen que ver con derechos para los hijos en la escuela, sistemas de salud y en general lo que significa el resarcimiento moral de su condición de víctima para que la sociedad y ellos mismos puedan resarcirse. Y en tercer lugar, lo que significa las medidas de no repetición. Entonces, frente a una grave violación de derechos humanos, reducir y focalizar todo a un proceso de investigación y de sanción penal, por supuesto que es un ingrediente importante, pero vas encontrando que en una sociedad que lo que busca es justicia, que lo que busca es eventualmente, si se busca salir de un conflicto, la reconciliación, esa justicia nunca será
suficiente para sanar las heridas y para vacunar a la sociedad frente a una amenaza futura. Bueno, Colombia es un crisol en este sentido, ¿no? Los procesos de paz, o así denominados, han sido varios y han ido fracasando uno detrás de otro. La ley de justicia y paz que conoces, su vigencia desde el año 2005 hasta el día de la fecha, se está planteando ahora ya una reforma, o de hecho se ha reformado, y no se acaba de encontrar definitivamente la fórmula para adelantar los procesos de justicia transicional en este caso. Y en toda esta situación, en septiembre de este año comienza o se anunció el comienzo de conversaciones, de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que al día de hoy se están desarrollando en La Habana. De las respuestas anteriores, o de la conversación anterior, se infiere, o por lo menos yo así lo deduzco, que hoy día es difícil hacer algo en Latinoamérica que vaya en contra de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se trata de crímenes de lesa humanidad, crímenes contra el derecho humanitario, crímenes de guerra, etcétera, en toda la catalogación de crímenes internacionales. Eso significa que hay unos límites, y esos límites en un proceso de paz deben de ser respetados. Este es un tema muy importante porque evidentemente en un proceso de salida de un conflicto armado no internacional se produce por definición estructural una tensión entre el propósito de justicia hasta las últimas consecuencias y, por el otro lado, el propósito de paz y de reconciliación. Construir una ponderación equilibrada entre estos dos ingredientes es posible, pero evidentemente es complejo y es difícil. Esa dosis de justicia que es indispensable, pero a la vez con otros ingredientes, como el ingrediente de verdad, ¿no? El ingrediente de reconocimiento de responsabilidad, arrepentimiento y de compromiso de no repetición, como ingredientes para que puedan servir a un proceso de reconciliación nacional. Porque el deber de un Estado democrático es proteger los derechos humanos y el deber de garantía, investigar las graves violaciones y sancionarlas. Pero el deber de un Estado democrático es también construir y asegurar la paz, ¿no? Y si la paz y la reconciliación de un lado puede entrar en contradicción, yo no creo que haya jamás antagonismo, con ciertas medidas de materia de justicia, no se trata de sacrificar la justicia, pero sí de buscar las dosis adecuadas que permitan viabilizar un proceso. Esto es una generalidad, lo que estoy comentando. Pero en ese planteamiento, las víctimas, que para mí son uno de los elementos nucleares, ¿en qué zona quedan? Es decir, ante un eventual planteo ante la Corte Interamericana de una amnistía que se dé o de unas normas de justicia transicional que pueden cuestionar o afirmar que hay ciertas dosis de impunidad, ¿tienen reconocidos hoy día los derechos no solo de acceso, sino de participación activa, de intervención? ¿Qué rol tienen las víctimas en estos casos? Eso es lo esencial, porque evidentemente en un contexto complejo, ¿no? Hablar de amnistías puras y duras frente a ese tipo de atrocidades no es posible, ¿no? Sin embargo, en un proceso en el que se asegure, ¿no?, los derechos de las víctimas en materia de verdad, ¿no? Si esa verdad es judicial, tanto mejor. En materia de reconocimiento de responsabilidad por los perpetradores, no solamente por las instituciones, ¿no? Y no solamente de reconocimiento de responsabilidad de lo que ocurrió, sino de efectivo arrepentimiento y pedido de perdón, ¿no?
son ingredientes absolutamente esenciales para sanar las heridas de una sociedad ensangrentada por el conflicto armado, la violencia y el sufrimiento. Las víctimas también, por supuesto, con su derecho a la reparación material y otros ingredientes, ¿no? Entonces, en la medida en que esos derechos de las víctimas estén sólida y profundamente protegidos y garantizados como algo esencial en una perspectiva de reconciliación, la forma en la que se ejerza la justicia, y en particular para las graves violaciones que de acuerdo al derecho internacional tienen que ser investigadas, puede dar lugar a un abanico de opciones, ¿no? De penas alternativas, de redención de penas y de otras, con el objetivo de promover la paz y la reconciliación. Pero la reconciliación sobre la base de echar todo bajo la alfombra, eso no es viable, ¿no? Porque eso es algo que Pero habría una distinción entre lo que es el reconocimiento de la responsabilidad penal incluso, pero no necesariamente el cumplimiento de una pena al estilo tradicional, con más o menos Bueno, años. esos son los ingredientes de una ponderación que tiene que hacerse ya sobre hechos concretos, ¿no? Porque evidentemente en un conflicto armado, en donde hay no solamente millares de víctimas, sino también millares de eventuales perpetradores, el sistema en general tiene que establecer una gradación y una suerte de priorización, y los matices y las diferencias ahí son asuntos que tienen que irse discutiendo en cada caso, ¿no? Al decir priorización, ahora mismo en Colombia hay no tanto un debate, pero sí hay una iniciativa importante de la propia Fiscalía General de la Nación, precisamente en el área de la priorización, para buscar dar una respuesta mucho más ágil a la macrocriminalidad y, entre otras, a todo lo que es el fenómeno paramilitar, guerrillero, etcétera. Es esa la línea, siempre que queden debidamente amparados los derechos de un las poco, víctimas. digamos, la Corte, ni yo mismo estoy estableciendo aquí una fórmula, no estoy compartiendo un criterio personal, pero creo que es muy importante hacer seguimiento a lo que están haciendo las autoridades colombianas, los proyectos de la Fiscalía en esa perspectiva. Porque la justicia es una obligación esencial, la Corte lo ha dicho y lo seguirá diciendo, el deber de garantía del Estado incluye como uno de sus ingredientes fundamentales que hay que investigar y, si hay elementos, sancionar penalmente. Pero bajo ninguna circunstancia la justicia puede convertirse en un elemento que impida un proceso de paz y de reconciliación en la medida en que se estén asegurando los ingredientes esenciales de la reconciliación, que no es un asunto que se aprueba con una ley en el Congreso, sino que incluye un debate serio, una interconexión entre los sectores de la sociedad que estaban en conflicto sobre la base de reconocer que determinadas cosas atroces que ocurrieron no debieron haber ocurrido y que quienes cometieron esas atrocidades tienen que reconocerlas y asumir su papel y su responsabilidad, incluso a nivel material, porque hay compensaciones que hay que dar a las víctimas que no tienen que darlas porque la sociedad de su peculio, sino tienen que responder las personas que causaron ese daño, ¿no? Es decir, entiendo que en el trinomio del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, tenemos que partir, según su criterio, de que la justicia tiene que estar, aunque se puede debatir cuál es el quantum de justicia que debe haber para que no impida, para que no sea el elemento que impida esa paz y reconciliación. Y es un asunto que en términos operativos no es fácil de traducir, ¿no? Porque evidentemente puede ser un elemento muy clave en un proceso de búsqueda de reconciliación, que alguien pretenda echar todo lo posible para el olvido de la justicia en nombre de la paz. Mucho cuidado, ¿no? O sea, tiene que ser, para que sea una paz duradera, tiene que haber un elemento de efectiva de reconciliación, y para que haya una efectiva reconciliación tiene que haber reparación, reconocimiento de verdad, tiene que saberse qué ocurrió. Pero evidentemente cuando se han visto procesos como los que ocurrieron en Sudáfrica, no estoy proponiendo un modelo de Sudáfrica para otro país del mundo, pero sí un ingrediente importante en donde un escrutinio
con consecuencias penales graves para todos los que fueron responsables del apartheid, probablemente habría generado circunstancias poco manejables para ese país. Lo que ocurre es que hay que establecer ese equilibrio, porque muchas veces uno de los elementos principales de reparación a las víctimas es la propia exigencia de justicia. Hemos visto en casos como Chile o como Argentina, donde la exigencia de justicia, que sigue todavía aplicándose, es un elemento fundamental para la propia reparación de las víctimas. Sin duda, sin duda. Entonces es un elemento cuando digo de ponderación, no quiere decir de exclusión o de anulación, ¿no? Es simplemente de ubicación dentro de una especie de menú, ¿no? En donde tiene que estar todo presente. Porque si fuera solo justicia, eso tampoco te garantiza una reconciliación, porque bueno, tiene que haber reparación. Tiene que haber, para que haya reconciliación, tienen que sanarse las heridas, y si los perpetradores les parece muy bien las matanzas que produjeron, las bombas antipersonales, las minas antipersonales que dejaron en los caminos sembrados para que las pisaran niños, si eso les parece muy bien, la reconciliación no será posible. Entonces, esos otros ingredientes son algunos en los que estoy seguro van a trabajar en los próximos meses quienes están trabajando por la paz. Hay otros planteamientos, por ejemplo, cuando todavía hay personas desaparecidas que siguen estándolo, que no se ha reparado, se plantea el perdón o el indulto de aquellos que propiciaron y que están sentenciados por hechos de esa naturaleza, como es el caso de Fujimori o de otros perpetradores. ¿Hasta qué punto es legal? Puede ser, pero ¿hasta qué punto es ético-moral que cuando no se han reparado esos crímenes se pueda optar y se pueda conferir un perdón a quienes propiciaron esos hechos? Es un elemento muy importante, ¿no? Porque evidentemente el perdón es algo a lo que no se debe renunciar nunca en una sociedad democrática. Pero siempre en una sociedad democrática también valen los derechos de los otros, ¿no? Y los derechos de las víctimas, otra vez, son importantes, ¿no? Desde lo que puede ser de lo más tangible y evidente de la reparación material hasta el reconocimiento de responsabilidad, ¿no? Entonces ahí son parte de las graduaciones, más allá de las formalidades, si es factible un indulto o no, frente a una violación de derechos humanos, que es una discusión sobre la cual preferiría no entrar porque está de por medio un caso, un tema específico en el Perú sobre el que preferiría no comentar, ¿no? Finalmente, con su posición como presidente actual de la Corte Interamericana y en relación a Colombia y la perspectiva de negociaciones y de conversaciones que están desarrollándose entre el gobierno y la guerrilla, ¿cuál es el papel que tendría que jugar la Corte o el sistema interamericano? Un papel de atención, de vigilancia, quizás de prevención para que no se quebranten esos límites, o sencillamente estar a la espera a ver lo que sucede. Bueno, la Corte como tal no tiene ningún papel. Me refiero al propio sistema. Al sistema, yo creo que sería muy importante que el sistema, más allá de la Corte, que acompañara este proceso si las partes así lo consideran pertinente. Yo creo que es importante ahí que se escuche lo que fueron otras experiencias, tanto interamericanas como del papel de Naciones Unidas en gestionar solución negociada a conflictos como el de El Salvador o en el Guatemala en la década del 90, en donde tuve la posibilidad de desempeñar un papel importante en el caso del Salvador. Las realidades son distintas, la complejidad del proceso colombiano es muchísimo mayor, no solamente por el tiempo transcurrido, sino por la variedad y cantidad de personas y de grupos humanos involucrados en el conflicto. De manera que lo que nos queda, creo, a todos en América y en América Latina en particular es apostar y confiar en que el gobierno y la FARC encuentren un camino de solución negociada, que estas declaraciones de encontrar una fórmula de negociación para la salida del conflicto se traduzcan en acuerdos y en decisiones concretas, y que eso se haga en el curso de los próximos meses. No va a ser fácil, ¿no? Porque evidentemente hay una carga histórica muy grande, pero me parece una apuesta valiente que ha hecho el gobierno del presidente Santos, y me parece importante que en este contexto
regional haya habido gobiernos de la región que hayan interpuesto sus buenos oficios para contribuir a que la FARC se sienten en la mesa de negociaciones. Creo que eso es un escenario muy positivo y promisorio. Pues muchísimas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a los telespectadores por haber asistido un día más. Hablemos de la paz y los derechos humanos en Colombia, con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Creo que a lo largo de esta hora hemos hecho una panorámica lo más general posible, pero también incidiendo en temas particulares de especial interés para Colombia y para Latinoamérica en general. Muchas gracias y buenas noches.